Maestra, maestra, toca la campana. Mi lección te recitaré mañana. Y cuando llegue el final del día, habré aprendido más de lo que debía. Les vengo a hablar sobre Rage, su traducción al español Rabia, la novela prohibida de Stephen King. Una novela publicada en el año de 1977, donde nos cuenta la historia de Charles Decker, un estudiante de secundaria. Pero bueno, antes de esto, vamos a hablar un poco más sobre su autor. Stephen Edwin King, nacido el 21 de septiembre de 1947 en Portland, Maine, Estados Unidos. Es un escritor de novelas de terror, ciencia ficción, ficción sobrenatural, misterio y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias alrededor del mundo y muchos de estos han sido adaptados al cine o a la televisión, tales como Carrie, El Resplandor, La Zona Muerta, Christine, Misery, It, entre otras muchas más. Su primera novela, titulada Carrie, publicada en el año de 1974, y la más reciente, El Instituto, que fue publicada el año pasado, en 2019. Rabia es la primera novela publicada de Stephen King bajo el seudónimo de Richard Bachman. Él ha publicado 7 novelas bajo este alias. Bueno, y ahora sí, vamos con Rabia y pues toda esta historia que nos cuenta esta interesante novela. El inicio de esta historia se sitúa en Placerville, Maine, donde nos muestran a Charlie Decker, un chico que está cursando su último año de secundaria y sufre de esquizofrenia. Resulta que Charlie, hace un tiempo atrás, alrededor de 2 meses, había tenido un incidente con su profesor de química, donde lo había golpeado gravemente con una llave inglesa. Resulta que este golpe le causó una fractura en el lóbulo frontal y que 4 astillas del cráneo se insertaran en el cerebro. Esto obviamente era como para que Charlie estuviera en una correccional o en la cárcel, pero el colegio, sus directores llegaron a un acuerdo para que los cargos fueran retirados. Por esta razón, Charlie seguía estudiando. Es cuando nos sitúan en su día de clases alrededor de las 9 de la mañana, donde es llamado hacia la oficina de su director, el señor Denver. Él pues le quería hablar sobre este incidente que había ocurrido 2 meses atrás. La charla no resultó bien y Charlie pues terminó siendo grosero con él y terminó siendo expulsado de la escuela. Charlie se dirige a su casillero y pues él había encontrado ya hace varios años una pistola en el escritorio de su padre, en su oficina. Él la estaba empezando a traer al colegio y la tenía en su casillero. Decide sacar las balas y quemar el casillero y los libros que tenían ahí adentro. Se dirige a su salón de clases y mata a su profesora de álgebra, la señorita Underwood, y toma como rehenes a sus 24 compañeros. Es aquí cuando ya empieza como toda la trama. Resulta que el incendio había hecho sonar la alarma y que pues el colegio tuviera que ser evacuado. Y es aquí pues donde un profesor se dirige hacia el aula de Charlie a darle la instrucción de que salieran. Él recibe un disparo y muere. Después de esto, Charlie empieza como a contarle varias anécdotas que ha tenido a lo largo de la vida hacia sus compañeros, y ellos empiezan como a tener una aprobación hacia él y empiezan a generar como empatía, y pareciera que realmente no estuvieran allí en contra de su voluntad, excepto uno, Ted Jones. Pero bueno, empiezan a contar como sus anécdotas, las cosas que les avergüenzan o sus más grandes secretos. Resulta que Ted Jones intenta escapar, pero sus compañeros no lo dejan. Es aquí cuando se da Charlie cuenta de que realmente era solamente una persona quien estaba en contra de su voluntad. Otro de también las situaciones que pasan es de que Charlie recibe un disparo. Obviamente esto fue en un lapso de 4 horas desde que Charlie tuvo a sus compañeros de rehenes hasta que ya los dejó salir. En ese lapso, pues Charlie recibe un disparo por parte de un francotirador de la policía y lo recibe en el pecho. Resulta que este disparo de bala no le impactó porque resulta que el candado que él tenía para su casillero fue el que lo salvó, porque se encontraba en el bolsillo de su camiseta. También como otro de los eventos notables es que Charlie en ese lapso de 4 horas tuvo como varias conversaciones por un intercomunicador
con el director, quien lo había expulsado, el psicólogo del colegio y con el jefe de policía, donde como que los manipuló y también los hizo como sacar de quicio. Y él al final pues llega a un acuerdo con el jefe de policía porque él ya sabía que él estaba perdido y que pues no podía hacer nada al respecto, y llegó al acuerdo de dejar salir a sus compañeros a la 1 de la tarde. Así sucede, es aquí cuando pues entra el jefe de policía y le dispara a Charlie 3 veces porque al parecer él le hizo como un gesto amenazante. Sobrevive a estos disparos y es encontrado culpable y llevado a un manicomio. Es aquí cuando ya se acaba toda esta historia y donde al final nos muestra una carta escrita por John. John de hecho fue el único como amigo de Charlie y la única persona como que realmente siempre lo aceptaba, donde él le dice esto: somos muchos los que te apoyamos, Charlie, te apoyamos a tope. La gente no ha olvidado, Charlie, ¿sabes a qué me refiero? Tienes que creerme, con cariño, tu amigo John. Y bueno, es aquí donde se acaba Rabia. Ahora vamos a saber por qué este libro se le conoce como el libro prohibido de Stephen King. Resulta que hubieron 3 casos muy similares a los que se presentaron en el libro, lo que nos cuenta el libro, que hubieron chicos que tomaron a su salón de clases como rehenes. Esto sucedió en 3 ocasiones: en California en el año de 1988, en Kentucky en 1989 y el último caso también en Kentucky en 1997. Resulta que el factor en común era que a estos chicos se les encontró el libro de Rabia en sus casilleros y también pues lo habían afirmado que lo habían leído y se inspiraron para hacer esto. Es aquí donde Stephen King decide sacar de circulación este libro, donde ya pues que no estuviera más en el mercado, que no se imprimiera más, y pues es por esto que se le llama el libro prohibido, y que donde este libro se consiga, digámoslo así, en físico, pues obviamente sería a un precio muy alto porque ya no se produce. Y bueno, ya para finalizar, mi opinión, la verdad es una novela que sí me gustó. Es una novela que te atrapa, que realmente quieres saber cómo qué va a suceder en la siguiente página. Y también me gustó mucho el final, realmente como esa carta que John le envía a Charlie, donde se muestra ese apoyo que él consiguió por parte de sus compañeros y como a pesar de realmente lo que él hizo, que fue matar a 2 personas y tomar de rehenes a sus compañeros de clase, de alguna otra forma Charlie como que los cautivó, se podría decir, y lo apoyan. Y por último también es como la estructura de los personajes. Realmente son personajes que están muy bien diseñados, que tienen un perfil muy bien construido, y realmente Charlie también nos hace ver esto, no solamente como Charlie, lo que ellos eran en ese momento de la historia, sino también como los visualizaba, y fue algo que me gustó mucho porque también nos hacía entender mucho más a Charlie y la forma de él de ver el mundo. Y bueno, este es mi booktuber del libro Rabia de Stephen King y espero que les haya gustado. Gracias.